Una más. Si sentís tú que el haber pasado la dirección modificó tu forma de escribir. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. En varios sentidos. Primero, cuando vos escribís en el escritorio y te tiene que dirigir un director, cuando vos estás escribiendo, la escritura, vos sabés, es un acto de energía. En realidad uno podría pensar es un acto erótico. Siempre la escritura contiene el acto erótico de captar al otro. Yo lo quiero calentar al otro. Una cosa es querer calentar al espectador y otra tener que calentar a una interpósita persona llamada director o directora que te tiene que elegir previamente para que la obra se monte. Entonces, estar escribiendo y sentir mi interlocutor no es ese espectador, esa locura que yo tengo en la cabeza, donde yo, por ejemplo, escribía a veces con interlocuciones muy raras, ¿no? Con la imagen de esto en un galpón, y va a ser hecho sobre un piso de tierra, y va a ser gente de un barrio un domingo que va a venir con termos a verme. Lo que eso crea una forma, porque la interlocución hacia el tono. Si yo además decía, pero le tiene que gustar a Laura Ayusen, porque si no, esa contradicción, le tiene que gustar a Jaime Kogan, porque si no, esto no se va a hacer, empezaba a crear signos, empezaba a crear una presencia de signos eróticos a alguien que no era el receptor definitivo de este material, no era el espectador, o en todo caso el espectador ideal, que nunca es el espectador que se va a sentar, sino ciertas formas fantasiosas con las que uno trabaja. Yo te digo esto y vos me decís, claro, sí, autor peruca, galpón, unos morochos tomando mate. Claro, pero eso termina constituyendo la generación de una forma y de un estilo. Si en el medio empieza a aparecer la otra, que es, le tiene que gustar a cierto director, eso a mí me empezaba a crear una debilidad. Y yo después leía el material y sentía gentileza a Laura, gentileza a Jaime, gentileza a Leso, gentileza a Villanueva Cose. Eran gentilezas. Yo escribí Salto al cielo, que a mí me gusta mucho ese texto. Yo lo escribí sabiendo que lo iba a dirigir Villanueva Cose y tomando la hipótesis de haber visto una versión de un clásico griego, no me acuerdo cuál era, dirigido por Villa, casi te diría tomando el estilo que él había usado en esa apuesta. Como si yo sé que esto le va a gustar, por eso que lo va a dirigir. Esa es una. Entonces, cuando empezás a dirigir, ahora te pones más pajero, ahora sos vos con vos, ahora todo es, ahora no hay que seducir a otro, hay algo donde soy yo, donde es mi cuerpo, no está implícito este otro cuerpo, es mi cuerpo en relación con el espectador, no hay interlocutor en el medio. Y por el otro lado, ciertas formas de la escritura, yo empezaba a escribir y decía, la puta que lo parió, lo va a agarrar fulano y me lo va a hacer mierda, o no lo va a entender. Entonces empezaba a aparecer una sobrecarga de didascalia, cuyo objetivo era entendernos. Yo me cagaba de risa porque me acordaba de haber leído la biografía de Tennessee Williams, donde Tennessee Williams decía, estaba tan peleado con los directores que escribía una serie de didascalia para decir, lo haces así o no lo haces. Porque estoy podrido de que me haga, ¿viste? Decir, ¿qué? ¿Viste? Él decía, ¿quieren que escriba excusas para la figura? Yo no escribo excusas, escribo poesía. Entonces, si querés hacerlo así. Le escribía a los directores acotaciones para decir, ¿lo haces así o no te la doy? Yo empecé a hacer, por ejemplo, yo escribí Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, escuchando un disco que a mí hasta el día de hoy me conmueve mucho, que es el disco de la orquesta de Enrique Rodríguez, la orquesta de todos los ritmos de Enrique Rodríguez.
es el disco que escuchábamos con mi hermano en el mercado de Abasto cuando murió mi viejo y yo empecé a laburar en el mercado, 3 de la mañana, 10 de la mañana, escabiábamos Ginebra con Tin y poníamos a Enrique Rodríguez y vendíamos bailando. Vendíamos bailando. Entraba alguien a comprar a las 4 de la mañana y nosotros, que ya estábamos un cacho escabio, ¿viste? Eran las monjas, las madres. ¿Qué querés, tío? ¿Qué llevas hoy, Tano? A mí ese disco es un disco que hasta el día de hoy yo lo escucho y lloro. Es eso, es el año que murió mi papá. Una novia que tenía, que me quería llevar a Estados Unidos. Se hizo una especie de mezcla rara en la cabeza. Entonces yo escribí esa obra, escucha, cuando terminé, en la carátula puse, esta obra lleva música de Enrique Rodríguez. Y en cada acotación te decía qué tema hay que escuchar, qué tema suena en este lugar. ¿Por qué? Porque yo decía, no me van a dar pelota. Por supuesto, después lo dirigió Laura. Laura un día se sentó y me dijo, Cartoon, se me vulgariza todo. Decía yo, nos sentamos y encontramos una forma. Pero, ¿por qué hacía yo eso? Porque quería imponer mi poética, en cambio de sentir, mi poética fluye. Yo la escribo y después me pongo a laburar con los actores y ahí aparece otra cosa. Siempre me acuerdo cuando escribí El Partener. Yo había hecho unas acotaciones, yo lo escribí escuchando otro peor, que son los caú. Los caú son... No hay elocuencia que pueda explicar. Los caú quiere decir los borrachos. Era la época, ¿cómo se llama este grupo norteamericano que se pintaban en Kiss? Era la época de Kiss. Los caú cantaban chamamé tropical y se pintaban la cara como Kiss, pero se pintaban, por ejemplo, Quirquincho, Zorrito. Y salían pintados, busquen en Google, busquen en YouTube, que todavía está. Entonces, yo me acuerdo, para mí la música del Partener era Los Caú. La dirigió Omar Grasso. Yo siempre me acuerdo de una reunión en un bar, creo que era La Paz, porque él vivía a 2 cuadras de ahí. Sentarnos en La Paz y... porque él me decía, yo no conozco los Caú, yo te voy a dar un cassette, era la época. Entonces le llevé un cassette de los Caú. Y entonces sentarnos, silencio, y Omar Grasso era así, era muy solemne, ¿no? Y Mauricio, ¿por qué? ¿Por qué? No, Omar, ¿por qué? ¿Qué yo? ¿Por qué, Mauricio? No, ni loco. Pero ni loco te voy a poner. Eso es una porquería. Eso, por ejemplo, está hoy en Terrenal. La música de Terrenal es el tema musical más feo de mi infancia. Es decir, es el tema musical que yo recuerdo como el horror. Ya en mi infancia yo lo recordaba como un mal tema. Había aparecido un tipo que se llamaba Nicola Paone, que tenía mucho éxito y tenía un tema de éxito que se llamaba La Cafetera. Era la época de los 78 todavía. Entonces, el tipo cantaba La Cafetera. El 78 era doble. El problema es qué le pones atrás. Señora maestra. Señora maestra. Terrenal tiene como música Señora Maestra. Y hasta el día de hoy alguna gente me dice, ¿qué es esa música? Digo, es un tema que a mí por un lado me horrorizaba y por el otro lado me creaba el clima. Yo digo, ese es el clima, Y de hecho, en Terrenal, Caín se enamora de la señorita maestra porque existe el tema Señora Maestra de Nicola Paone. Ahora, yo eso lo puedo hacer porque dirijo. Esa combinación, esa mezcla. Yo hoy estuve trabajando sobre algo que empiezo ahora en marzo a dirigir. Y empiezo a encontrar cosas. Hoy me reuní con Ileana Liuni, que va a hacer el diseño de sonido. Y entonces, decía, ¿cuál es la referencia? Me decía Ileana. Digo, mira, la referencia es esto.
Cada vez que vamos a comer con el elenco de Terrenal, siempre pasa lo mismo. Llegamos al postre un poco borrachos y hacemos el grupo vocal argentino. ¿Qué hacemos? Un tema cantando como si fuera el grupo vocal argentino, que lo improvisamos ahí. Entonces se lo hice a Ileana. Mirá, yo lo que quiero es que sea esto. Que sean unas trompetitas. Entonces, y ella que se enganchó enseguida me dijo, no, mucho mejor es... Eso. Yo estaba escribiendo y estaba sintiendo eso. Eso va a la escritura y la escritura va a la puesta. Vos hacés lo mismo, vos escribís y dirigís. Vos sabés que hay algo de lo que vos escribís, que si vos sabés que lo vas a dirigir, ya hay algo que está resuelto. Hay algo casi como yo te diría, que no necesita ponerse en palabras, que no necesita explicarse. Por último, yo le hacía decir muchas cosas a los personajes porque tenía miedo que no se entendiese. Hoy fue la primera reunión con Ileana y con quien va a ser, con Malena, que va a ser la asistente. Entonces, ¿en qué se fue la mitad de la reunión de hoy? En explicarles qué quieren decir las cosas. Che, ¿qué quiere decir tal? ¿Qué quiere decir tal cosa? ¿Por qué? Porque como yo ya no tengo, como no pienso en un interlocutor, no pienso en un intermediario, no en un interlocutor, no pienso en intermediario, yo no explico nada. Entonces, che, pero no se entiende. Se va a entender después con la acción. Ahora cuando lo lees no se entiende. Se va a entender luego. Entonces digo, sí, claro, cambió mucho. Yo creo que eso le da, no sé, le da una libertad diferente, porque en todo caso está más pendiente del cuerpo del actor que de la necesidad de que algo se entienda. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias.